Bueno, bienvenidos de verdad compañeros y compañeras, gracias por estar con nosotros y pedirles que compartan este programa con otros compañeros y compañeras también para que puedan informarse. Nos ocupa el tema de empleo público con el especialista Ricardo Vindas, ¿verdad? Que es un compañero que, como decía Ana Doris, está con nosotros, es asesor, nos ayuda muchísimo con algunos ejemplos y modelos que nos permiten comprender la práctica de esta ley. Así que, pues, tenemos una primera pregunta, Ricardo. Buenas tardes y gracias por estar acá con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, y tenemos algunas preguntas que la afiliación nos ha estado haciendo, algunas partes tal vez un poco técnicas, pero que sí también necesitamos generar una comprensión sobre este tema. Y la primera es que, bueno, en esta ley, Mideplan se convierte en un ente rector del empleo público en forma general. Entonces, ¿qué significa eso, Ricardo? ¿Cómo nos lo podés explicar para que nuestra afiliación, que está interesadísima en este tema, para poder comprender cómo nos toca, ¿verdad?, en nuestra práctica? Ahora bien, ¿qué significa esto? Si tomamos como referencia Servicio Civil, actualmente el Poder Ejecutivo tenía un ente rector, que era Servicio Civil, pero ese solo abarcaba, o abarca, repito, el Poder Ejecutivo. No había un ente que globalizara la definición de normas o principios para todo el sector público. ¿Qué significa esto? Que las municipalidades, el Poder Judicial, las instituciones con autonomía podían establecer sus propias normas. Ahora, al definir a Mideplan como ente rector, es Mideplan la institución que va a definir lineamientos generales, procedimientos y un conjunto de reglas que han de llevarse a la práctica desde el ámbito de competencia de todas las instituciones, con una salvedad. Y esa salvedad es producto de una de las consultas que hicieron los diputados ante la Sala Cuarta, y es que esa rectoría excluye la relación laboral con aquellos trabajadores que por su naturaleza hacen labores excluyentes y exclusivas para el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y así también para todas aquellas instituciones que tienen autonomía de gobierno. Estas relaciones no van a estar gobernadas por el ente rector Mideplan. Quizá una de las preguntas, Ricardo, que tenemos entre nuestra gente es, ¿qué pasa entonces con nuestro título 1 en el Ministerio de Educación? Ok, tanto para el título primero como para el título segundo, vamos a tener un Mideplan, que va a ser el ente general, rector, que define lineamientos y directrices, y que en primera instancia, para lo que es el Poder Ejecutivo, van a llevar una etapa intermedia que es Servicio Civil como ente técnico y asesor. Y posteriormente ya se van a llevar a la práctica desde el ámbito de competencia de todas las direcciones de recursos humanos de las instituciones. Entonces, retomando la pregunta, lo que corresponde al título primero y título segundo, van a seguir con un nivel intermedio, rector, que sería Servicio Civil, pero con un Mideplan definiendo lineamientos mucho más generales que abarcan no solo título primero y segundo, sino también otros regímenes que se aplican en otras instituciones. La ley abarca todo el sector público, excluyendo instituciones en competencia, llámese el ICE o llámese el INS, el Cuerpo de Bomberos y todas las instituciones públicas no estatales, como por ejemplo los colegios profesionales, Procomer o CINDE. Son las únicas instituciones que están excluidas del proyecto de ley, haciendo la aclaración que en el caso de rectoría, como les comentaba, se excluye también aquellas relaciones exclusivas y excluyentes de los sectores de los poderes que tienen independencia por constitucionales o por autonomía de gobierno, en el caso de las municipalidades u otras instancias. Bueno, es que esto es complicado de entender, ¿verdad? Y a veces, Ricardo, uno no entiende un poco la letra menuda. Entonces, en palabras para nosotros, los trabajadores de la educación, yo creo que los compañeros estaban diciendo, ¿cómo quedamos nosotros? Bueno, está claro que nosotros en el MEP habemos título 1 y título 2. Entonces, en el tema ese de las familias, etcétera, que se habla en la ley de empleo público, vamos a ver, Mideplan va a ser el ente rector, está bien. Para el Ministerio de Educación Pública existe servicio civil del ministerio específico, ¿verdad? Entonces, ¿será que en este caso, para nosotros, los compañeros del título 1
estarán regidos por el Mideplan en términos de clasificación de puestos, etcétera. Y los del título 2, para efectos de concurso, etcétera, será que se va a encargar Servicio Civil del MEP o el Departamento de Recursos Humanos. Más o menos esa sería como, ¿verdad? Sí, eso es importante. Lo que corresponde al proceso de reclutamiento y selección. Tal vez ahora vamos a explorarlo más adelante. Exacto. Pero sí van a haber unas modificaciones en ese proceso propiamente de reclutamiento y selección. Okay. ¿En qué consiste, ya yéndonos al tema del salario global, en qué consiste el salario global? ¿Qué significa tal vez para que todos podamos comprender qué es lo que va a suceder? Ok, el salario global se entiende como uno de los principales cambios de esa ley, ¿verdad? Y es uno de los principales factores que incidió que fuera así aprobado por los diputados. El salario global lo que hace es modificar el mecanismo que nosotros conocemos, en el cual se paga a todos los trabajadores públicos, que es por un salario compuesto. ¿A qué nos referimos con un salario compuesto? Al trabajador actualmente, título primero, segundo o en la mayoría de instituciones públicas, se le paga un salario base y sobre ese salario base se le reconocen otros sobresueldos. ¿Qué sobresueldos? Carrera profesional, anualidades, recargos, dedicación exclusiva, provisión, etc. Todos esos al final dan como resultado el salario bruto total que recibe el trabajador. Con lo que establece la ley, el trabajador que se incorpore a partir de un año plazo publicada la ley ya no recibirá o no será remunerado por esa forma, sino que va a tener un único componente salarial que sería el salario global, que, por llamarlo de alguna forma, amalgama todos los diversos componentes salariales que actualmente son remunerados en lo que es el salario compuesto. Básicamente es eso, un único componente salarial que abarca todo lo que hoy conocemos como sobresueldos y salario base. Una de las preocupaciones de los compañeros que tenemos en este momento es ¿cuánto nos afecta en este momento a las personas que estamos trabajando? Eso también vale la pena explicarlo. La ley establece que el salario global solo aplica para aquel trabajador que se incorpore a un año plazo publicada la ley. Es decir, será hasta marzo del 2023 que al incorporarse un nuevo trabajador público será remunerado mediante el mecanismo de salario global. ¿Qué pasa con los trabajadores actuales? La ley incorpora un transitorio que establece dos reglas. La primera indica que si usted hoy es un trabajador regular que tiene un salario compuesto, que al compararse con el salario global equivalente al puesto que usted tiene actualmente, usted mantendrá su salario compuesto, ¿verdad? Por poner números, solo para dar un ejemplo. Si yo hoy tengo un salario compuesto que me remunera 700,000 colones y el salario global, hipotéticamente, queda en 800, yo voy a seguir recibiendo mis 700,000 colones de salario compuesto. Y lo que dice el transitorio es que usted, una vez que se vuelvan a reconocer aumentos por costo de vida y aumentos por anualidades, usted los va a seguir obteniendo, esos aumentos, hasta el momento que alcance el salario global. En ese momento, cuando su salario compuesto alcance el salario global, automáticamente usted va a pasar al régimen de salario global y lo van a trasladar. Ese es el primer transitorio. El segundo transitorio indica, en caso inverso, si yo hoy tengo un salario compuesto que está por encima del salario global, la ley lo que dice es, usted sigue ganando su salario compuesto con una diferencia. Se queda congelado. No se le reconocen costos de vida, no se le reconocerán anualidades, queda congelado hasta que nuevamente el salario global por incrementos de costo de vida llegue a alcanzar al salario compuesto. Y en ese momento usted se trasladará al salario global y a partir de ahí ya podría ser sujetos de costos de vida, de aumentos por costo de vida. Bueno, en el idioma nuestro, a mí me parece que en el idioma nuestro significa que a partir del 10 de marzo del 2023 se empezaría a aplicar esta ley. Las personas que se nombren a partir del 10 de marzo del 2023 serían, digamos, trabajadores nuevos. El problema, bueno, y tendríamos que verlo después, que son funcionarios nuevos para el MEP, porque, bueno, hay varias consideraciones al respecto de esto que podemos comentar después en otro programa. Quiere decir que entonces, si hoy fuese 10
de marzo del 2023 ya hay salario global establecido. En este momento no sabemos el monto, no sabemos cómo lo van a calcular, etcétera. Pero si hubiese un salario global en este momento que es, digamos que el salario global es menor a esos 700,000 colones, mi salario si es de qué sé yo, de 700,000, para aprovechar el ejemplo que usted decía, y el salario global, digamos que es de 600,000, mi salario se queda congelado hasta que el salario global me alcance. ¿Cómo es que aumenta ese salario global? Bueno, básicamente por reajuste por costo de vida o por anualidades. La ley lo que dice es que el salario global se le reconocerá al menos costo de vida. Es decir, quiere decir que anualmente sí se va a reconocer costo de vida, y además dice que si hay incrementos adicionales al costo de vida, tiene que haber un estudio técnico y avalado fiscalmente. En resumen, ninguno. Va a crecer por costo de vida. Bueno, pero también no podemos olvidar este tema del reajuste por costo de vida, por la regla fiscal de la ley 9635. Entonces, quiere decir que de momento, con ese ejemplo, mi salario está congelado porque es más grande que el salario global. No me van a pagar reajuste por costo de vida ni nada. Ni reconocimiento de anualidades. Nada, ni anualidades, es decir, congelado. Eso es ilegal de primera entrada, eso es ilegal porque están congelando mi salario. Pero también, si estamos hablando de reajuste por costo de vida, con esa regla fiscal podríamos decir que habrá reajuste por costo de vida como en 2 siglos. Sí, podríamos decir. Eso es importante, vamos a ver. Sí. Las estimaciones que se han planteado es que en el mejor de los escenarios, de entre unos 5 o 6 años, podríamos volver a tener una deuda menor al 60% del PIB. Acordémonos que la ley 9635 es la que indica que si la deuda está por encima del 60% del PIB, no hay aumentos de costo de vida ni reconocimiento de anualidades. Entonces, ese ejemplo que mencionó doña Navarri, de que yo tengo un salario compuesto por encima del salario global, hoy, no por ley de empleo público, sino por ley 9635, voy a pasar 5 o 6 años con salario congelado. Además de eso, cuando se vuelvan a dar reconocimientos de costo de vida, aumentos por costo de vida, dado que yo estoy por encima, mi salario va a mantenerse congelado. Y según los números que hemos hecho, hay casos de trabajadores que por 10 o 15 años no van a tener aumentos salariales por concepto de costo de vida, cuando su salario compuesto está por encima del salario global. Y eso es muy lesivo. Y a eso hay que sumar otro escenario. También hemos encontrado escenarios donde, aún yo estando por debajo del salario global, cuando vuelvan a reconocerse los aumentos de costo de vida, si yo tengo pocas anualidades, hay casos donde el trabajador, aún reconociéndole costo de vida y anualidades, nunca llega a alcanzar al salario global. Entonces siempre va a terminar ganando menos que un trabajador que se incorporó días después con un salario global. Bueno, es que quiere decir, Norita, y esto me parece que es fundamental lo que acaba de decir Ricardo, porque significa, él está hablando de que si usted tiene pocas anualidades, significa esto entonces que los más afectados a la hora de establecer el salario global podrían, porque nadie sabe esto, ¿verdad? Así como se están planteando, podrían ser los compañeros más nuevos, los que tienen pocos años de laborar. Esa podría ser la situación, pero además me parece que es importante recalcar que nuestros salarios, los nuestros y los de los más viejos sobre todo, están absolutamente congelados por la ley 9635. ¿Cuál es la metodología? ¿Cómo se va a calcular el salario global? Ok, la ley sí establece una metodología, ¿verdad? Y lo que establece es que se van a otorgar un conjunto de puntos para las diferentes clases de puestos. ¿Con qué variables? Con varias variables. El nivel de formación académica que requiere el puesto, la experiencia profesional, la autonomía del puesto, si tiene potestad para tomar decisiones o no, entre otras. Hay un conjunto de variables que habla la ley con las cuales van a evaluar cada uno de los puestos, ¿verdad? Ahora, ojo, hay que hacer una aclaración. Antes de definir esos puestos, en el caso del título primero, hay otra labor que es muchísimo más compleja y es homologar puestos entre instituciones. Porque una de las tareas que va a tener Mideplan en conjunto con Servicio Civil es decir, un oficinista 2 de Servicio Civil es homologable a un oficinista X de la Universidad de Costa Rica o la Caja. ¿Con quién se va a equiparar los puestos del título 1, verdad? Eso hay un trabajo que está haciendo Mideplan
el cual cuenta con una asesoría, igual es señalar, una asesoría del BID y de la OSD, ¿verdad? Donde van a hacer esa homologación de puestos. Entonces tienen que homologar y decir, estos puestos de la caja son homologables a esos de Servicio Civil, con esos de la Universidad de Costa Rica, con esos de las municipalidades. Hecho esa definición, a cada puesto hay que estudiarlo a nivel de sus responsabilidades, sus competencias, sus requerimientos de experiencia, de formación académica, y eso como resultado va a determinar la cantidad de puntos de cada uno de los puestos. Eso nos permite generar esa famosa espina o escalera, columna salarial. Y el punto va a tener un valor monetario. Entonces, al final de cuentas, a mí lo que me van a pagar es la cantidad de puntos que le han asociado a mi puesto por el valor de ese punto. Eso es lo que va a generar como resultado final el salario global. Como lo indica doña Ana Doris, lo que ahorita conocemos es esa definición teórica de la metodología, que es lo que dice la ley. Ya su implementación es parte de lo que tenemos que ver en este año de plazo que tiene Mideplan para generarlo. Hace algunas semanas, antes de empezar el curso lectivo en este programa, nosotros hablamos sobre los recargos. Y nosotros establecimos muy claramente, gracias al compañero Gabriel, coordinador de laboral, que nos dio esta explicación, y nos decía que los recargos tienen un rige y un vence. Y la gente está preocupada, dice, bueno, y si yo tengo un recargo, dentro de ese salario global, ¿va a ser contemplado o no el tema de recargos? Esa es una pregunta que no tiene definición. Pero déjame explicarme. Hoy, cuando yo tengo salario compuesto, ¿verdad? En el caso de los profesores de primaria, especialmente preescolar, esos recargos son lecciones adicionales que el trabajador ejerce, ya sea como comité de evaluación, sea como ampliación de la jornada laboral para atender otros grupos, en el caso de un profesor de primaria, o atender más grupos, en el caso de un profesor de enseñanza de materias complementarias. Y ciertamente estos rigen por el curso lectivo, ¿verdad? La ley de empleo público lo único que habla es de un salario global, ¿verdad? Entonces aquí la pregunta que cae inmediata es, ¿qué pasa con todos esos sobresueldos? Entonces aquí hay únicamente dos opciones. La primera es que en el caso de los profesores de primaria y preescolar ya no se paguen esos sobresueldos. Pero estamos diciendo que no habrían comités de evaluación, no habrían comités de apoyo, no habrían posibilidades de ampliación de la jornada laboral, lo cual a leguas no parece ser lo más razonable. Y eso nos lleva a la única segunda opción, y es que a todos los docentes se les pague vía lecciones. Acordémonos que hoy, ya de por sí, hoy en secundaria, cuando el docente tiene que trabajar más lecciones, no le pagan un recargo, le pagan más lecciones. Si tiene a cargo lecciones de fortalecimiento, labores de fortalecimiento, son lecciones. Comité de apoyo son lecciones. Comité de evaluación son lecciones. Entonces, lo que hicieron en caso secundario fue convertir lo mal llamado recargos o ampliación de la jornada laboral como aumentos de lecciones. Y esa sería la única salida técnica para el reconocimiento de esos componentes que actualmente pagamos. Y aquí voy a hacer nada más un pequeño paréntesis. Eso es una discusión que a la hora de implementar la ley tendrá que ver cómo Mideplan, como ente rector, Servicio Civil y el MEP van a ejecutar. Pero creo que es una discusión que trasciende más allá de la implementación de la ley de empleo público. ¿Por qué lo digo? Porque hoy, al considerar esos componentes como sobresueldos, se ejecutó lo que está vinculado a la nominalización de los sobresueldos que establece la ley 9635. ¿A qué me refiero? La ley 9635 estableció que todos los componentes salariales se congelaran, se nominalizaran al valor del 2018. Es decir, cuando yo ejerzo un recargo, el valor de ese recargo no me lo están pagando al valor de hoy, sino a lo que valía en el 2018. Correcto. En ese momento, Ricardo, eran porcentajes del salario y pasaron a ser entonces un número exacto en ese momento, pero se ha congelado y se mantiene ese monto a hoy, lo cual es injusto. Totalmente. Injusto porque solamente pasa en este sentido, ¿verdad? Y en el fondo lo que estamos diciendo es que yo soy profesor de primaria y mis primeras 30 lecciones me la pagan al valor de hoy. Y si atiendo un segundo grupo como profesor de primaria en horario alterno, esas 15 lecciones adicionales me las están pagando al valor del 2018. Eso no tiene sentido. Y fue lamentablemente por concebir todos los sobresueldos iguales para todos y la ausencia del Ministerio de Educación en plantear las características propias que tiene el sistema educativo. Bueno, en este sentido, Nora, es que tenemos que decirlo aquí, la APSE ha estado preocupada por este tema de que no se sabe nada, ni cuál va a ser el salario global, ni cómo es que se va a calcular, qué es lo que se va a tomar en cuenta, qué es lo que va a pasar con los recargos, es decir, todo esto nosotros lo hemos planteado y tengo que decir que, bueno,
el camino que hemos estado recorriendo para obtener respuestas, ¿verdad?, de esto. Y bueno, hemos logrado que nos den una audiencia en el Ministerio de Planificación. Y entonces una de las preguntas que tenemos es sobre el proceso de reclutamiento y selección que propone esta ley en el caso del Ministerio de Educación. Ok, la ley lo que establece es que todas las instituciones, desde sus oficinas de recursos humanos, son las que han de ejecutar los procesos de reclutamiento y selección. Si uno se pone a ver lo que teníamos antes, eso es lo que se hacía. Todo lo que estaba fuera, servicio civil, las municipalidades, las universidades, las cajas hacían su propio proceso de reclutamiento. Pero, dado que lo generaliza, eso conlleva a que a partir de la ley será la Dirección de Recursos Humanos la que deberá llevar a cabo el proceso de reclutamiento y selección. Y es una cosa que hemos hablado mucho con ganadores, con la dirigencia del APSE, que nos preocupa significativamente, ¿verdad? Ahora, no solo establece eso, sino que establece ya a rango de ley lo que ya de por sí el estatuto decía, en el sentido de que el reclutamiento tiene que hacerse a partir de pruebas de conocimiento, pruebas por competencias y pruebas psicométricas. Eso no es nuevo, ya está establecido, pero lo está llevando a un rango de ley y eso implica que cualquier reclutamiento que se haga ahora tiene que considerar esas pruebas dependiendo de los requerimientos de cada uno de los puestos. A eso hay que agregarle un punto adicional. La misma ley en un transitorio establece qué pasa con aquellos trabajadores que ya están reclutados. Y lo que dice, que es muy particular, dice que si usted está hoy reclutado, no tiene que volverse a reclutar y que más bien el ente que ejecuta el proceso tendrá que amalgamar ambos registros de elegibles. Es decir, si yo, título primero, me recluté con servicio civil mediante pruebas psicométricas y el Ministerio en el 2023 ejecuta un nuevo proceso de reclutamiento, yo no tengo que incorporarme obligatoriamente a ese nuevo proceso. Ricardo, perdona, pero eso puede ser muy tramposo para nuestros compañeros, porque algunos interinos que se reclutaron en el 2019 podrán decir, qué bien, porque entonces yo ya estoy reclutado y ya no me afecta a este punto. ¿Qué significa eso? Eso que mencionas es una de las cosas que también hemos señalado, que ese territorio es sumamente engañoso. Y el caso de título segundo es el mejor ejemplo de ello. En el 2019, cuando nos reclutamos, los criterios de evaluación no eran pruebas, eran 3 variables principales: experiencia, medido por anualidades; formación profesional, títulos universitarios; y formación adicional, todo lo que correspondía a carrera profesional, ¿verdad? Resulta que estas 3 variables varían anualmente. Por eso pasa que en el MEP, cada vez que hay un reclutamiento en título segundo, todos nos volvemos a reclutar, porque entre 2017 y 2019 se modificaron mis condiciones y eso propiciaba que yo me volviera a reclutar. ¿Qué pasa con el transitorio? Si el MEP hace un nuevo reclutamiento en 2023, yo no estoy en la obligación de reclutarme. Pero si el MEP aplica pruebas y además está reconociendo nuevas experiencias, nuevas anualidades, la formación académica, y yo me recluto en 2019, tengo 2 opciones. No actualizo mi expediente, pero eso podría dejarme en desventaja con la gente que se reclutó, o me recluto en 2023. Y muy probablemente lo que va a pasar es que todos vamos a tener que reclutarnos nuevamente en 2023. Con reglas diferentes, Ricardo. Con reglas diferentes, incluidas las pruebas. ¿A partir de cuándo rigen todos estos cambios, pero además, qué se necesita para que empiecen a regir? La ley establece que hay un año plazo para implementarse. Eso, por ejemplo, implica que si yo comienzo a trabajar el 1 de marzo de 2023, entro con regla de salario compuesto. Pero si comienzo a trabajar el 10 de marzo de 2023, ya estaría con salario global. Ahora, ¿qué se requiere? La ley establece que tiene que hacer ese reglamento, que es competencia de Mideplan. Establece un plazo para modificar los sistemas de pagos, Integra 1, Integra 2, que es una modificación compleja porque es crear un nuevo régimen remunerativo de salario global, con clases de puestos nuevas. Habla de la creación de un sistema de empleo público gobernado por Mideplan, el cual tiene que ejecutarse o elaborarse en 6 meses plazo, un plazo muy corto para un sistema tan complejo, entre otras cosas. Pero principalmente estamos hablando de reglamento y modificaciones de las plataformas tecnológicas que tienen que ejecutarse en este año, más obviamente la definición de los puntos y el valor de los puntos para poder determinar
cuáles son los salarios globales de todo el sector público costarricense. Tamaño trabajo, Ricardo, tamaño trabajo para el tiempo que hay. Lo que sí es cierto es que todavía no sabemos cuántos son los puntos asignados a cada criterio, aunque conocemos la metodología, no sabemos cuáles son los puntos ni cuántos son los salarios, ni a qué se van a equiparar. Correcto. Es parte de la realidad que tenemos en este momento sobre ese tema de la ley. Continuamos con la segunda parte de la Ley de Marco de Empleo Público. Y bueno, realmente hoy es un día que tenemos muchas cosas. La semana pasada estuvimos con el compañero Ricardo Vindas, quien nos hizo un enfoque global de lo que es la Ley de Empleo Público y nos dio algunas de las ideas fundamentales que nos pueden ayudar a comprender esta ley. Pero hoy tenemos entonces respuestas a muchas de las preguntas que ustedes nos hicieron. Bueno, un saludo muy fuerte para todos, compañeros y compañeras apsinas. Sí, efectivamente, el día de hoy, antes de entrar a contestar una serie de preguntas que ustedes la semana pasada hicieron ahí al momento de ver el programa, vamos a empezar con una introducción general. Y este único régimen general de empleo público se compone a su vez por 7 familias de puestos que están debidamente consignadas en el artículo 13 de esta ley. Entonces es muy interesante porque en el artículo 13 de esta ley se establecen estas 7 familias, entre las cuales está en la familia número 1 a los funcionarios del título 1 del Estatuto de Servicio Civil, o sea, nuestros compañeros que no tienen título docente, conserjes, oficinistas, agentes de seguridad, trabajadoras de comedores escolares, entre otros, pertenecen a la familia número 1. Y la familia de docentes o regulados por el título 2 del Estatuto de Servicio Civil se regula como la familia número 4, que son las personas docentes contempladas en el título 2 del estatuto. Y en general hay 13 familias, pero no me voy a detener a hablar de ellas porque nos interesa a cuáles son las familias que pertenecen a nuestra afiliación, a la familia 1 y a la familia 4. Bien, vamos a empezar un poco. ¿Por qué decimos que la Ley Marco de Empleo Público tiene una finalidad política? Bueno, porque la Ley Marco de Empleo Público, como bien lo explicaba don Marvin, permite o otorga una concentración de poder absoluto en el poder ejecutivo. Es una concentración de poder de corte autoritario en el poder ejecutivo. ¿A través de quién se da esa concentración absoluta de poder? A través del Ministerio de Planificación y Política Económica, Mideplan. Seguimos con la finalidad fiscalista de la Ley Marco de Empleo Público. Bueno, la Ley Marco de Empleo Público tiene como objetivo absoluto y casi que el más importante es el de establecer un salario global o salario único. El salario global o el salario único viene a sustituir al salario compuesto, que es una gran preocupación de nuestros compañeros, sobre todo los compañeros interinos, es que nos están diciendo, bueno, ¿cuándo somos empleados nuevos? ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos un montón de años de estar con prórroga? Por estas cosas se nos corta el nombramiento, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cuándo somos empleados nuevos? ¿Cuánto tiempo debemos estar ahí? Empleados nuevos, empleados viejos, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ver, afortunadamente esa es una consulta que encontramos su respuesta en el artículo 5, inciso B y artículo 5, inciso N de la Ley Marco de Empleo Público. La ley dice que se considera que interrumpida la continuidad laboral y por lo tanto se consideraría a alguien como funcionario de nuevo ingreso si en el título 1 del estatuto hay una interrupción igual o mayor a un mes, una interrupción en el nombramiento para lo que es el título 1 igual o mayor a un mes. Entonces, si le perdonamos, si una compañera, por ejemplo, oficinista o conserje, que ha estado muchísimo tiempo nombrada en forma interina, se le interrumpe el nombramiento un mes, ¿entraría entonces después de ese nombramiento ya como un empleado nuevo con salario global? Correcto. Después del 7 de marzo?
Correcto, así tal cual lo estás diciendo. Para funcionarios del título 1, si se da esa interrupción, alguien que ha venido sustituyendo a alguna persona que está reubicada y se tardó el nombramiento y se da por más de un mes, quedaría como funcionario nuevo ya bajo el marco total y pleno de la Ley Marco de Empleo Público. Más sin embargo, si se trata de un funcionario, porque expresamente la ley sí hizo la diferencia, si se trata de personas trabajadoras del título segundo del Estatuto de Servicio Civil, o sea, todos ustedes compañeros y compañeras que tienen título docente, se considera que la continuidad laboral se ve interrumpida después de un plazo igual o mayor a 6 meses, ¿verdad? Entonces, si hay una diferencia en el título segundo, si se da un lapso mayor, claro. Norita, porque 6 meses consideramos que es un periodo bastante amplio, ¿verdad? Donde normalmente se resuelven los nombramientos en un plazo menor. Entonces, consideramos que para el título segundo definitivamente no va a haber ningún peligro de que por un atraso en el nombramiento ya la persona se pueda considerar como parte de nuevo ingreso, ¿verdad? Efectivamente, y hay algo muy importante que yo creo que en estos procesos de capacitación lo vamos a decir las veces que sea necesario. El cambio fundamental se está dando entonces entre el salario compuesto y el salario global. Y entonces los compañeros del título 1 nos preguntan, bueno, ¿y qué va a pasar con los recargos del título 1? ¿Verdad? Muy interesante, porque ya mencionamos que un salario global es lo que se entiende como un salario único, es decir, es una sola masa salarial en la cual no se puede identificar ningún tipo de componentes salariales, ni pluses ni mucho menos, ¿verdad? Es solo una masa salarial. Entonces, un salario global, por supuesto que no es compatible con recargos, porque no es compatible por ser una sola masa salarial. Entonces, bueno, ¿qué sucede entonces con los recargos que son necesarios asignarlos? Recargos de agentes de seguridad, recargos de conserjería, etcétera. ¿Qué pasa con esos recargos al margen de un salario global? Bueno, ayer hablábamos de eso con el Ministerio de Planificación y se nos indicaba, bueno, que en realidad los recargos siempre deberían haber mantenido como pago de horas extra, porque realmente el gobierno, el MEP en este caso, se ahorra muchísimo dinero al pagar solo un porcentaje por una jornada adicional de 4 horas que se elabora. Entonces lo lógico sería que se pagaran horas extras por eso. Entonces se nos indica que el salario global sí sería compatible con el pago de horas extra y no habría problema. O eventualmente el gobierno tendría que, para sustituir recargos, nombrar plazas nuevas en esos recargos, pero por el tiempo completo que corresponda, o bien en última instancia mantener laborando en los recargos solo a personas que tienen salario compuesto y que ahí sí se les permite mantener esa dinámica actual de salario compuesto más recargo. Lo que sí es cierto es que una persona ya que entre bajo el esquema de salario global es incompatible, el recargo más el salario global no aplica. Podría ser o habría que pelear por salario global más horas extra a cambio del recargo. Y bueno, entender que el MEP es sumamente diverso, que tenemos a nuestra gente del título 1, que tenemos a nuestra gente del título 2, que tenemos además otro tipo de diversidad como la educación técnica, y bueno, los compañeros de educación técnica precisamente nos comentan que cómo quedan para ellos las tablas de salario. Bueno, es muy interesante porque si nosotros vemos el artículo 13, que es el que mencionaba, donde están las 7 familias de puestos, dijimos que en la familia número 4 están las personas trabajadoras pertenecientes al título segundo del Estatuto de Servicio Civil. Entonces ahí uno podría decir, bueno, ahí también obviamente entran los docentes de educación técnica que laboran para el MEP. Pero resulta que en la familia número 5 también se establece que ahí se consigna personas docentes y académicas de la educación técnica. Entonces ayer, el lunes, hicimos la consulta en el Ministerio de Planificación y dijimos, bueno, ¿qué significa en la familia quinta docentes de educación técnica si deberían estar en la familia 4 con el título segundo? Entonces se nos dice, no, es que los docentes de educación técnica pueden estar en 2 familias, en la familia 4 y en la familia 5. Así es que ustedes mejor los acomodan donde a ellos más les convenga y donde vayan a tener un salario global mejor. Eso resultó
interesante. Lo cierto es que tenemos que tener como sindicatos una gran incidencia, ¿cierto, Marvin? A la hora de definir esos salarios globales por este tipo de detalles que se requiere ahí pelear en la mesa a efecto de que los puntos que se asignen, el valor de los puntos que se asignen, según los grados en que se establezcan esas familias y los factores que se tomen en cuenta, nos permitan definir un salario global acorde, como es también introducir en ese salario global para docentes técnicos todo el tema de las horas reloj que ellos laboran. Todo este tipo de elementos que pertenecían a un salario global, a un salario compuesto, deberían estar incluidos a la hora de definir el salario global. Y bueno, hay un tema muy importante. Los compañeros conserjes nos están hablando constantemente de su preocupación por el tema de las vacaciones. Tenemos un título 1 con vacaciones definidas, un título 2 con vacaciones definidas, pero típicamente tenemos conserjes con vacaciones del título 2. En este momento, ¿qué va a pasar con las vacaciones de los compañeros conserjes, Ileana? Bueno, eso es un tema bastante delicado, porque tal y como quedó regulado el tema del tope de vacaciones en el artículo 38 de la ley, para lo que es el sector educativo hay un elemento positivo y a la vez un elemento muy negativo. Me voy a permitir explicar. El artículo 38 establece para todo el sector público, una vez que entre en vigencia esta ley, es decir, en marzo del 2023, un tope de vacaciones máximo de 20 días hábiles, excepto para los trabajadores que ya estaban con un régimen de vacaciones distinto, continúan con la cantidad de días asignado a su régimen propio de vacaciones. Pero este artículo de tope de vacaciones sí estableció una regulación para lo que es el título 2 del Estatuto de Servicio Civil. Voy a permitir explicar esa parte y ahorita voy con el tema del título 1 o de los conserjes y demás. Para el título 2, la norma sí es muy positiva, porque por primera vez se logra que se haga una equiparación en los periodos de vacaciones de los docentes en relación con los técnicos docentes y los administrativos docentes. Es decir, que la Ley Marco de Pensiones establece que para todo este ámbito de título 2, con que tienen título docente, técnico docente y administrativo docente, se les considerará vacación el receso, el periodo de receso de medio año más el periodo comprendido entre el cierre de un curso lectivo y la apertura del siguiente. O sea, ya nuestros técnicos docentes y administrativos docentes van a disfrutar exactamente del mismo periodo de vacaciones que los docentes. Se hizo esa equiparación, lo cual es muy positivo para estas clases de puesto que menciono, sin duda alguna muy positivo. Pero ¿qué sucede en el caso de los compañeros conserjes que por disposición del Código de Educación, artículo 207, tienen equiparada hasta la fecha el periodo de vacaciones con el periodo de vacaciones de los docentes? Bueno, no hay una disposición expresa que les haya permitido mantener ese régimen de vacaciones tan singular. De manera que con la entrada en vigencia de esta ley, para todas las futuras contrataciones de conserjes que se den a partir de marzo del 2023, tendrán única y exclusivamente por año 20 días hábiles de vacaciones, dándose una derogatoria tácita del artículo 207 del Código de Educación. Igualmente recordemos que por convención colectiva se equiparó al periodo de vacaciones de los docentes a lo que conocemos como asistentes de educación especial. Esa es una norma que quedó plasmada en la convención colectiva. Sin embargo, una ley es mayor que una convención colectiva. De manera que una vez que se cumplan 3 años de la presente convención colectiva en el año 2024, si no se logra renegociar algo en este sentido, igual la ley prevalece sobre esta disposición y no se tendrá también para este tipo de funcionarios más que un tope de 20 días hábiles de vacaciones.